La herencia invisible de la riqueza. Imagina a un joven sentado frente a su abuelo en una mesa de madera gastada por el tiempo. El anciano, con manos arrugadas pero firmes, coloca una pequeña caja frente a él. Dentro no había oro, ni joyas, ni billetes. Solo un cuaderno con páginas amarillentas y un lápiz bien afilado. El muchacho, sorprendido, preguntó: ¿Esto es todo lo que me dejarás? El abuelo sonrió con calma y respondió: Hijo, el dinero va y viene, pero el conocimiento y la disciplina que tienes aquí te permitirán crearlo una y otra vez, en cualquier época y en cualquier lugar. Ese diálogo sencillo refleja la esencia de una de las comunidades más prósperas del mundo, el pueblo judío. No porque tengan suerte ni porque exista una fórmula mágica, sino porque han entendido algo que muchos olvidan: el dinero no es un fin, es una herramienta. Y como toda herramienta, debes aprender a usarla con sabiduría. La prosperidad, según la tradición judía, no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de multiplicar lo recibido, compartirlo con los demás y construir un legado que trascienda generaciones. Han transmitido estos principios de padres a hijos como si fueran un tesoro sagrado, más valioso que cualquier moneda. Este audiolibro está inspirado en esas enseñanzas. Aquí descubrirás 7 leyes eternas que te permitirán mirar el dinero con nuevos ojos, manejarlo con inteligencia y construir abundancia duradera. No necesitas pertenecer a ninguna religión ni comunidad para aprovecharlas. Estas leyes son universales y hoy están a tu alcance. Antes de empezar, recuerda esta frase que atraviesa los siglos. No es más rico el que más tiene, sino el que sabe cómo conservarlo, multiplicarlo y darle propósito. Prepárate, porque estás a punto de recibir un mapa antiguo, pero con aplicaciones modernas, que puede cambiar la forma en que ves tus finanzas y tu vida. El dinero como medio, no como fin. Cuando escuchas la palabra dinero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Para algunos, la imagen es de abundancia, viajes, casas, autos, éxito. Para otros, la palabra evoca preocupación, cuentas pendientes, deudas, estrés. Pero detrás de todo eso, hay una verdad que pocas veces nos enseñan: el dinero no es un fin en sí mismo, es un medio, una herramienta. Y es aquí donde comienza la primera gran diferencia en la forma en que los judíos, a lo largo de la historia, han aprendido a verlo. El error de poner al dinero en el centro. Muchas personas pasan la vida corriendo detrás del dinero. Lo persiguen como si fuera la meta final de la existencia. Creen que si logran acumular más, entonces alcanzarán la paz, la seguridad o la felicidad. Pero la historia demuestra lo contrario. ¿Cuántos millonarios viven vacíos, atrapados en ansiedad y miedo a perder lo que tienen? Cuando haces del dinero un dios, te vuelves esclavo de él. Empiezas a trabajar más horas de las que tu cuerpo soporta, a sacrificar familia, salud y relaciones solo para conseguir un poco más. Y aunque lo logres, el vacío no desaparece. En cambio, cuando entiendes que el dinero es solo un vehículo para construir lo que realmente importa, seguridad, libertad, impacto, legado, entonces tu manera de relacionarte con él cambia por completo. Una enseñanza ancestral. El Talmud, una de las obras más importantes de la tradición judía, no habla del dinero como algo malo o pecaminoso, como muchas veces se piensa en otras culturas. Lo que enseña es que el dinero es neutral, ni bueno ni malo. Todo depende del propósito que le des. Imagina un cuchillo. Puede usarse para cocinar y alimentar a una familia, o para herir. El cuchillo en sí no tiene culpa. Así también es el dinero. Por eso, dentro de la cultura judía, desde pequeño se enseña que el dinero es un medio para cumplir un propósito más grande: sostener a la familia, servir a la comunidad, crear libertad y dejar una herencia de valores. La libertad como meta, no la riqueza en sí. Si preguntas a cualquier persona cuál es su mayor deseo financiero, la mayoría dirá: quiero ser rico. Pero si profundizas, lo que realmente quieren no son billetes apilados en una caja fuerte. Lo que desean es libertad. Libertad para elegir dónde vivir. Libertad para trabajar en lo que aman. Libertad para pasar tiempo con quienes quieren. Libertad para no depender de nadie. La riqueza, vista desde la sabiduría judía, no es un fin. Es una herramienta para conquistar esa libertad.
Y aquí surge la primera lección para ti. Cada vez que pienses en dinero, pregúntate ¿para qué lo quiero? Si no tienes un propósito más grande, caerás en la trampa de perseguirlo sin sentido. Cambia tu relación emocional con el dinero. Muchos crecemos con frases como: el dinero es sucio. Los ricos son malos. Mejor pobre pero honrado. Estos mensajes crean un muro invisible en la mente. De manera inconsciente, terminas rechazando la abundancia porque la asocias con culpa, corrupción o egoísmo. Pero observa cómo lo enfocan los judíos. El dinero no es un enemigo, es un aliado. Lo que importa es cómo lo usas. Si lo usas para crecer, para ayudar, para expandir tu vida y la de los demás, entonces el dinero se convierte en una fuerza positiva. Si lo usas para presumir, dominar o destruir, se convierte en una fuerza destructiva. La clave está en sanar tu relación interna con él. Ejercicio práctico: el propósito del dinero en tu vida. Toma papel y lápiz. Escribe: ¿qué emociones me despierta la palabra dinero? Ansiedad, esperanza, miedo, seguridad, ambición, etc. ¿Qué frases recuerdo haber escuchado en mi infancia sobre el dinero? ¿Qué haría con mi vida si no tuviera que preocuparme por dinero nunca más? Este ejercicio revelará si el dinero, en tu mente, es un fin o un medio. Si descubres que lo ves como un fin, estás atrapado en la carrera interminable. Si lo ves como un medio, empezarás a diseñar tu vida alrededor de lo que realmente importa. Una parábola inspiradora. Cuenta la tradición que un rabino anciano fue visitado por un comerciante muy rico que le confesó que, a pesar de su fortuna, se sentía vacío. El rabino lo llevó frente a una ventana y le preguntó: ¿qué ves? El comerciante respondió: veo a personas en la calle, niños jugando, mujeres cargando agua, hombres conversando. Después lo llevó frente a un espejo y le preguntó de nuevo: ¿y ahora qué ves? El hombre respondió: solo me veo a mí mismo. El rabino sonrió y dijo: ¿ves la diferencia? La ventana y el espejo están hechos del mismo vidrio. La única diferencia es que el espejo tiene plata detrás. En cuanto la plata se interpone, dejas de ver a los demás y solo te ves a ti mismo. El dinero es igual. Si lo usas bien, es como una ventana que te conecta con el mundo. Si lo usas mal, se convierte en un espejo que te encierra en ti mismo. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Define tu propósito financiero. No trabajes solo para pagar cuentas. Ten un para qué: libertad, estabilidad, ayudar, crear. Pon límites al dinero. No sacrifiques todo por él. Decide qué cosas nunca negociarás: tiempo en familia, salud, valores. Evalúa cada decisión con esta pregunta: ¿esto me acerca a mi propósito o solo es acumulación vacía? Recuerda siempre el equilibrio. Ni idolatrarlo ni demonizarlo. Úsalo como herramienta. Reflexión final del capítulo. La primera ley judía de la riqueza nos recuerda que el dinero no es el protagonista de tu historia. Es como la pluma en la mano de un escritor. Puede escribir una obra maestra o una tragedia, todo depende de quien la use y con qué intención. Si haces del dinero un medio, te llevará a la libertad, a la paz y a la construcción de un legado. Si lo haces un fin, te llevará a la ansiedad, la insatisfacción y la esclavitud. La elección está en ti. Capítulo 2: La educación como la mayor inversión. En la tradición judía hay una frase poderosa que atraviesa generaciones. Si das dinero a tu hijo, quizás lo pierda. Pero si le das educación, nunca le faltará sustento. La verdadera riqueza no está en el oro ni en la tierra, sino en lo que una mente preparada puede crear. Este principio ha guiado a familias enteras a través de siglos, incluso en tiempos de persecución y exilio, cuando lo material se perdía de la noche a la mañana, pero lo aprendido seguía intacto en la memoria y en las manos. Educación como herencia. En muchas culturas, el legado se entiende como tierras, casas o dinero. Pero en la tradición judía, el legado más grande es el conocimiento. Cuando un padre enseña a su hijo a leer, a estudiar, a pensar críticamente, le está dando la herramienta para reconstruir cualquier cosa, en cualquier lugar. Piensa en esto. Una persona que hereda una fortuna sin educación
probablemente la gastará en pocos años. Una persona que hereda educación y disciplina, aunque empiece desde cero, podrá generar riqueza una y otra vez. Así, la educación es vista como la inversión más segura, porque no se devalúa, no se roba y no se pierde. El poder de ser aprendiz perpetuo. La historia judía nos muestra que el estudio nunca termina. Incluso los más sabios estudian todos los días, vuelven a los textos, debaten, cuestionan, investigan. Este hábito crea una mentalidad especial. Ven el aprendizaje no como obligación, sino como privilegio. No estudian solo para aprobar un examen, sino para mejorar su vida y sus negocios. Comprenden que el conocimiento abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. En el mundo moderno, este principio sigue vigente. Quien se detiene de aprender queda obsoleto. La tecnología, los mercados, los oficios cambian constantemente. Solo quienes mantienen el hábito de aprender permanecen vigentes y aprovechan las oportunidades. Educación financiera práctica. Aunque la educación es valorada en todas sus formas, hay un área que resalta con fuerza: la educación financiera. Muchos de nosotros fuimos a la escuela y aprendimos matemáticas, historia, geografía, pero casi nadie nos enseñó cómo funciona el dinero en la vida real. Cómo presupuestar, cómo invertir, cómo salir de deudas, cómo multiplicar recursos. En las familias judías, estos temas son conversación cotidiana. Se enseñan en la mesa, en el mercado, en los negocios. El niño crece escuchando palabras como inversión, ahorro, interés, comunidad. Y cuando llega a la vida adulta, no le parecen extrañas, son parte de su lenguaje natural. Aquí está otra gran diferencia. Mientras en muchos hogares el dinero es un tabú, en otros es un tema educativo. Ejercicio práctico: tu autoeducación financiera. Haz una lista con estas preguntas. ¿Qué tanto sé realmente sobre cómo funciona el dinero? ¿Qué áreas necesito aprender? ¿Presupuesto, inversiones, ahorro, negocios, impuestos? ¿Qué libro, curso, audiolibro o mentor podría ayudarme a crecer en esas áreas en los próximos 30 días? Este ejercicio convierte la educación en un plan real, no en un deseo abstracto. El ejemplo de la resiliencia. Durante la historia, en repetidas ocasiones las comunidades judías fueron expulsadas de países, despojadas de propiedades y obligadas a empezar de nuevo en tierras desconocidas. Si lo único que hubieran tenido fuera oro o tierras, habrían quedado en la miseria. Pero gracias a la educación, podían reconstruir negocios, enseñar oficios, crear redes de comercio. Esa resiliencia es la mejor prueba de que lo aprendido vale más que lo poseído. Una historia ilustrativa. Cuenta una anécdota que un comerciante judío, al ser forzado a abandonar su ciudad, solo pudo llevarse a sus hijos de la mano. Alguien le preguntó, con ironía, ¿dónde está tu riqueza ahora? El hombre respondió, mi riqueza camina conmigo. Está en la mente de mis hijos, en los libros que leyeron, en la educación que recibieron. Con eso, todo lo perdido lo volveremos a construir. Y así fue. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Invierte en ti antes que en cosas. Un curso, un libro, una mentoría puede rendir más que un auto nuevo. Convierte tu hogar en una escuela. Habla de dinero, de valores, de negocios con tus hijos. Haz que el conocimiento circule. Aprende lo que el sistema educativo olvidó enseñarte. Finanzas personales, liderazgo, negociación, ventas, inversiones. Nunca dejes de leer. Incluso 10 páginas al día, con el tiempo, transforman tu mente. La segunda ley judía de la riqueza nos recuerda que la verdadera seguridad no está en lo que tienes, sino en lo que sabes. El dinero puede quemarse, robarse o perderse. La educación, en cambio, viaja contigo, crece contigo, se expande contigo. Invertir en tu mente es invertir en tu libertad. Y la mente, a diferencia del bolsillo, se multiplica cuanto más se comparte. Capítulo 3. La regla de la diversificación. Un tercio, un tercio, un tercio. En la tradición judía existe un consejo que parece simple, pero encierra una de las estrategias financieras más sabias de la historia. Divide tus bienes en 3 partes, una en tierras, otra en comercio y otra en efectivo. Este principio,
registrado en el Talmud hace siglos, podría considerarse la semilla de lo que hoy llamamos diversificación de inversiones. Y aunque han pasado generaciones enteras, sigue siendo completamente actual. El origen de la regla. En tiempos antiguos, la riqueza se medía en tierras, ganado y monedas de oro. Pero los sabios ya comprendían que todo lo material podía perderse. Una plaga podía acabar con los cultivos. Una guerra podía destruir las casas. Una mala negociación podía desaparecer las monedas. Por eso aconsejaban, no pongas todo en el mismo lugar. Divide en 3, y siempre tendrás un salvavidas en tiempos de crisis. La mentalidad detrás del principio. Lo interesante de esta enseñanza no es solo la práctica, sino la mentalidad que transmite. No depender de una sola fuente. Aceptar que la incertidumbre es parte de la vida. Prepararse para las tormentas sin dejar de crecer. En otras palabras, la diversificación no es solo estrategia financiera, es también estrategia emocional. Te da paz porque sabes que, si una parte falla, las otras sostendrán tu vida. Traducción moderna de la regla. Hoy no hablamos únicamente de tierras y monedas. El mundo cambió, pero el principio es el mismo. ¿Cómo aplicarlo ahora? 1/3 en bienes raíces o patrimonio estable. Casas, terrenos, departamentos, incluso inversiones inmobiliarias pequeñas. Algo que te dé seguridad a largo plazo. 1/3 en negocios o inversiones que generen flujo. Tu emprendimiento, acciones, proyectos digitales, franquicias. Algo que produzca ingresos activos o pasivos. 1/3 en efectivo o liquidez. Ahorros, cuentas de emergencia, inversiones de bajo riesgo que puedas convertir rápido en dinero. Esto te protege en tiempos de crisis. De esta manera, siempre tienes seguridad, crecimiento y flexibilidad. Imagina que tienes $9,000. 3,000 los usas para pagar la entrada de un pequeño terreno. 3,000 los inviertes en un negocio o un portafolio de acciones seguras. 3,000 los guardas en una cuenta de emergencia o en un instrumento líquido. Si mañana el negocio falla, todavía tienes tierra y liquidez. Si la tierra baja de valor, todavía tienes negocio y liquidez. Si la liquidez se reduce por una crisis, todavía tienes tierra y negocio. Así, tu riqueza nunca se desploma por completo. Lección de resiliencia. La historia del pueblo judío está llena de momentos en que tuvieron que empezar de cero. Y, gracias a este principio, podían levantarse más rápido. Cuando no dependes de una sola fuente, no eres esclavo de la incertidumbre. Es como una mesa, con una sola pata, se cae, con 3, se sostiene aunque una falle. Una parábola inspiradora. Se cuenta que un joven acudió a un rabino para pedir consejo. Rabí, tengo 10 monedas de oro, ¿qué hago con ellas? El sabio respondió, divide en 3, con una parte compra tierra, con otra comercia, y con otra guárdala. Así, cuando una parte te falle, las otras te sostendrán. El joven dudó y le preguntó, ¿y si me va bien en el comercio, no sería mejor invertirlo todo allí? El rabino sonrió y dijo, el que pone todo en un solo cesto, cuando tropieza, pierde todo. El que reparte, siempre tendrá pan en su mesa, aunque una puerta se cierre. Ejercicio práctico, tus 3 cajas. Haz el siguiente ejercicio sencillo. Dibuja 3 cajas en una hoja y escribe en cada una, patrimonio, negocio, liquidez. Anota cuánto dinero tienes hoy en cada una. Pregúntate, ¿en qué caja necesito equilibrar más? Haz un plan para acercarte a ese equilibrio en los próximos meses. Este ejercicio te dará una visión clara de tu distribución actual y hacia dónde deberías moverte. ¿Cómo empezar con poco? Muchos piensan, eso suena bien, pero yo no tengo tanto dinero para diversificar. La verdad es que no necesitas ser millonario. Con 100 puedes empezar tu fondo de emergencia. Con 200 puedes abrir una cuenta de inversión básica. Con 300 puedes participar en un pequeño proyecto, negocio digital o curso que te genere ingresos después. El secreto no es la cantidad, sino el hábito de pensar en 3 direcciones: seguridad, crecimiento y flexibilidad. La tercera ley judía de la riqueza nos enseña que el dinero se protege no solo guardándolo, sino distribuyéndolo con inteligencia.
La diversificación es más que una estrategia financiera, es un escudo contra el miedo y una llave para la tranquilidad. Recuerda siempre: quien reparte su riqueza, multiplica sus oportunidades; quien la concentra en un solo lugar, la pone en riesgo. La disciplina del ahorro y la generosidad, Maaser. Si hubiera una llave invisible que abre las puertas de la prosperidad, esa sería la disciplina. Y dentro de esa disciplina, dos pilares se vuelven inseparables en la tradición judía: ahorrar con constancia y dar con generosidad. Lejos de ser conceptos opuestos, el ahorro y la generosidad se complementan. Uno asegura que no falte, el otro asegura que siempre fluya. El maaser, el diezmo como hábito. En la tradición judía existe la práctica del maaser, que significa literalmente la décima parte. Consiste en separar el 10% de los ingresos y destinarlo a ayudar, a sostener la comunidad o a causas nobles. Este acto no se veía como pérdida, sino como inversión espiritual. El mensaje es profundo. El dinero no es solo tuyo, es un préstamo que debes administrar con justicia y generosidad. Cuando das, creas un flujo. El dinero no se estanca. Y al mismo tiempo, aprendes a vivir con el 90% sin sentir escasez. El ahorro como disciplina de libertad. Paralelamente, existe el hábito de ahorrar siempre una parte de lo que se gana. No importa cuánto ingreses, lo importante es que una fracción se aparte antes de gastar. En la cultura judía se enseña a los niños que el primer gasto siempre es el ahorro, no el último. Esto crea una mentalidad poderosa: primero me pago a mí mismo, después pago lo demás. Con el tiempo, esos pequeños ahorros se convierten en capital que abre oportunidades. El doble efecto: seguridad y abundancia. Al juntar ambos principios, ocurre algo único. El ahorro da seguridad. La generosidad da abundancia emocional y espiritual. Quien solo ahorra, corre el riesgo de volverse avaro. Quien solo da, puede quedarse sin recursos. Quien equilibra ambos, crea un círculo virtuoso, tiene paz interna y prosperidad externa. Una historia ilustrativa. Se cuenta de un comerciante que cada semana separaba el 10% de sus ingresos. Con el tiempo, acumuló una fortuna considerable. Un vecino curioso le preguntó: ¿cómo logras tener tanto, si siempre das una parte? El comerciante sonrió y respondió: yo no tengo tanto porque ahorro lo mío. Tengo tanto porque nunca dejo de dar lo que no me pertenece. Lo que sale de mi mano regresa multiplicado. Ejercicio práctico el octubre de 10. Toma tu próximo ingreso, sin importar la cantidad. Separa el 10% para ahorro, fondo personal. Separa el 10% para dar, puede ser ayuda, comunidad, un familiar, una causa. Vive con el 80% restante. Al inicio puede parecer imposible, pero con el tiempo descubrirás que puedes vivir con menos y al mismo tiempo sentir más abundancia. ¿Cómo empezar con poco? Si ganas poco, puedes comenzar con 1%. Lo importante es el hábito. Lo mismo para dar, no es la cantidad, es la intención. A medida que creces, aumenta tu porcentaje. El hábito de apartar antes de gastar cambia por completo tu relación con el dinero. La mentalidad de flujo. El dinero, como el agua, necesita moverse. Si solo guardas y nunca das, se estanca. Si solo das y nunca guardas, se agota. Si equilibras ambos, fluye con fuerza. Ese es el verdadero secreto del maaser: crear un flujo constante de entrada y salida que mantiene viva la prosperidad. La cuarta ley judía de la riqueza enseña que prosperar no es cuestión de suerte, sino de disciplina. El que ahorra con constancia se da libertad futura. El que da con generosidad se da abundancia presente. Recuerda siempre: el dinero que guardas te protege. El dinero que das te bendice. Y ambos crean una vida plena. Capítulo 5. La fuerza de la comunidad y las redes de apoyo. Si hay algo que distingue profundamente al pueblo judío en su relación con el dinero y la prosperidad, es su entendimiento de que la riqueza se multiplica más rápido en comunidad que de manera individual. En muchas culturas se piensa: lo mío es mío y no lo comparto. Pero dentro de la tradición judía existe un principio diferente: mi prosperidad también depende de tu prosperidad.
El valor de la comunidad. Históricamente, los judíos vivieron muchas veces como minoría en países donde eran extranjeros. En medio de dificultades, persecuciones o restricciones, comprendieron que su mayor fortaleza no era el poder político ni las armas, sino la unión entre ellos. Se ayudaban a montar negocios. Se prestaban dinero entre familias. Se recomendaban mutuamente en el comercio. Cuidaban la educación de los hijos de todos, no solo de los propios. Así surgieron redes sólidas que aseguraban que ninguno quedara atrás. La enseñanza ancestral. El Talmud enseña que toda persona es responsable de su prójimo. Esto no es solo una frase espiritual, es también una estrategia económica. Cuando una comunidad se apoya entre sí, todos prosperan. Piénsalo, si ayudas a tu vecino a levantar su negocio, ese vecino tendrá ingresos y podrá comprar en tu tienda. Si apoyas a un primo a estudiar, mañana ese primo podrá abrir puertas que también beneficiarán a tu familia. La prosperidad compartida es más estable que la individual. La mentalidad de red. Dentro de la cultura judía, los contactos y las conexiones no son vistos como favoritismo, sino como parte natural de la vida. La idea es clara, no estás solo en el camino de la riqueza, y no debes caminarlo solo. Esto crea un círculo de confianza donde cada uno se convierte en cliente, socio o apoyo del otro. En cambio, en otras culturas predomina la mentalidad de competencia. Si tú ganas, yo pierdo. En la mentalidad de red es al revés. Si tú ganas, yo también gano. Una historia ilustrativa. Se cuenta que un joven llegó a una ciudad y quería abrir un negocio de telas. No tenía suficiente capital, y ningún banco confiaba en él porque era nuevo. Los ancianos de la comunidad se reunieron, cada uno aportó una pequeña parte, y juntos lo financiaron. El negocio prosperó, el joven devolvió el dinero y, años después, él mismo se convirtió en inversionista para otros. Así funciona el ciclo. Hoy recibes, mañana das. Ejercicio práctico, tu círculo de crecimiento. Haz una lista de 5 personas en tu vida que estén creciendo o que tengan sueños de prosperar. Pregúntate, ¿cómo puedo aportarles algo, aunque sea pequeño? Una idea, una recomendación, un contacto, un consejo. Haz lo mismo contigo. ¿A quién puedo pedir apoyo sin miedo ni vergüenza? Este ejercicio rompe el aislamiento y te recuerda que la riqueza se construye en comunidad. ¿Cómo aplicar este principio en la vida moderna? Redes profesionales. Involúcrate en asociaciones, grupos de inversión, masterminds, foros. Colaboración en lugar de competencia. Busca ganar en cada trato. Mentoría. Rodéate de personas con más experiencia y comparte lo que aprendes con quienes van detrás de ti. La clave es que entiendas que tu red es tu activo más poderoso. Diferencia entre contactos y comunidad. Los contactos son números en tu teléfono. La comunidad es gente con la que construyes confianza, reciprocidad y apoyo real. Por eso, los judíos no solo acumulan contactos, sino que crean vínculos. Saben que el dinero puede abrir una puerta, pero la confianza abre 1000 más. La quinta ley judía de la riqueza nos recuerda que el éxito individual es frágil, pero el éxito colectivo es sólido. Nadie construye imperio solo. Nadie llega lejos sin la ayuda de otros. Recuerda siempre, el hombre más rico no es el que acumula más oro, sino el que pertenece a una comunidad que nunca lo dejará caer. Capítulo 6. Emprender sobre depender. En casi todas las culturas modernas, desde pequeños nos enseñan a estudiar para conseguir un buen empleo. La meta parece clara, tener un salario estable, beneficios y seguridad. Pero dentro de la tradición judía, el camino no siempre fue ese. Históricamente, al ser marginados en muchos países, se les prohibía acceder a tierras, a ciertos cargos o a empleos públicos. Esto los llevó, por necesidad, a desarrollar una mentalidad distinta. Si no puedo depender de otros para darme trabajo, tendré que crear el mío. Así nació una cultura emprendedora que no solo sobrevivió, sino que floreció. La mentalidad de creador. Mientras muchos se conforman con recibir un sueldo, la mentalidad judía tradicional es mejor ser dueño de un negocio pequeño que esclavo de un empleo grande. Esto no significa que todos deban renunciar a sus empleos, sino que se trata de construir activos que trabajen para ti.
El empleo da ingresos, pero un negocio da patrimonio y libertad. Emprender como legado. En muchas familias judías, los hijos crecen viendo a sus padres y abuelos con negocios propios. Tiendas de ropa, comercio de joyas, negocios de alimentos, oficios especializados. Desde pequeños participan, aprenden, ayudan. Eso crea dos cosas poderosas. Educación práctica en cómo funciona el dinero. Una mentalidad de independencia. Así, cuando crecen, ya no buscan solo empleo, buscan crear oportunidades. El valor de tomar riesgos medidos. El emprendimiento no es un salto ciego. No se trata de abandonar todo y lanzarse al vacío, sino de aprender a calcular riesgos. La cultura judía enseña a empezar pequeño, pero con visión grande. Probar, medir y ajustar. No tener miedo al fracaso, porque cada error trae aprendizaje. Este enfoque convierte al riesgo en una herramienta de crecimiento y no en un enemigo a evitar. Una historia inspiradora. Se cuenta que un hombre trabajaba como empleado en una tienda de telas. Durante años aprendió el oficio, conoció a los clientes, entendió el mercado. Un día, decidió abrir su propio local, mucho más pequeño, con apenas unas pocas piezas de tela. Sus colegas lo llamaron loco. ¿Cómo vas a competir contra los grandes comerciantes? Pero él sonrió y dijo, no necesito ser el más grande. Solo necesito ser el dueño de mi tiempo y de mi esfuerzo. Con el tiempo, su negocio prosperó, y aunque nunca fue el más rico de la ciudad, vivió con libertad, orgullo y la satisfacción de dejar algo a sus hijos. Ejercicio práctico, tu semilla de emprendimiento. Haz una lista de tus talentos, pasiones o conocimientos. Pregúntate, ¿qué puedo ofrecer al mundo que resuelva un problema real? Empieza pequeño, un servicio, un producto, un proyecto digital, algo paralelo a tu empleo actual. Dedica al menos 1 hora al día a nutrir esa semilla. No necesitas millones para empezar, necesitas mentalidad y acción constante. La diferencia entre ingresos y patrimonio. El empleo te da ingresos. El emprendimiento crea patrimonio. Con un empleo, dependes de que alguien más decida tu valor. Con un negocio, tú construyes activos que pueden crecer, escalar y permanecer incluso después de ti. Esa es la clave de la libertad financiera, no depender solo de tu tiempo y tu esfuerzo, sino crear sistemas que generen valor aún en tu ausencia. ¿Cómo dar el primer paso? Si tienes empleo, usa tu salario para financiar tu emprendimiento poco a poco. Si no tienes capital, comienza con un negocio de servicios basado en tus habilidades, consultoría, clases, asesoría, diseño, etc. Si ya tienes experiencia, transforma lo que sabes en un producto o proyecto escalable. El primer paso no es dejar tu empleo, sino construir un puente hacia la independencia. La sexta ley judía de la riqueza nos recuerda que depender exclusivamente de un empleo es como vivir en una casa alquilada. Estás protegido, pero nunca es completamente tuya. El emprendimiento, en cambio, es construir tu propio hogar, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo y visión. Quizás al inicio sea pequeño, pero es tuyo, y con el tiempo se expande. Recuerda siempre, el verdadero poder no está en recibir un salario, sino en crear las fuentes que lo generan. Capítulo 7. El tiempo como el recurso más valioso. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes perder un negocio y reconstruirlo. Puedes incluso perder una casa y, con esfuerzo, levantar otra. Pero hay algo que jamás podrás recuperar: el tiempo. En la tradición judía, uno de los mayores tesoros no es el oro ni la plata, sino la conciencia de que cada día es una oportunidad única. De nada sirve tener riqueza si no sabes administrarla en la moneda más importante, las horas de tu vida. El tiempo como capital invisible. Imagina que cada mañana recibieras en tu cuenta bancaria 86.400 monedas. La condición es que debes gastarlas ese mismo día, no puedes guardarlas para mañana. ¿Qué harías? Seguramente las usarías con cuidado, evitando desperdiciarlas. Pues eso mismo ocurre con tu tiempo. Cada día recibes 86.400 segundos y al final de la jornada desaparecen para siempre. La diferencia entre quienes prosperan y quienes se estancan no es la suerte, sino cómo administran ese capital invisible llamado tiempo.
Enseñanzas de la tradición. El Talmud enseña que cada instante es una chispa de eternidad. Esa frase nos recuerda que el tiempo no es solo cantidad, es calidad. Un minuto usado con propósito puede cambiar tu vida. Una hora desperdiciada puede costarte años de retraso. Por eso, dentro de la cultura judía, se valora el estudio constante, la oración, el descanso sabático y también el trabajo productivo. Cada cosa tiene su tiempo, y el equilibrio es parte de la riqueza. El error de cambiar tiempo por dinero. En la vida moderna, la mayoría de las personas comete un error común: vender su tiempo barato a cambio de dinero. Horas interminables en trabajos que no disfrutan, sacrificando salud y relaciones, solo por un salario. Pero, ¿qué ocurre si usas tu tiempo no solo para trabajar, sino para crear sistemas, negocios, activos y conocimientos que trabajen por ti? Entonces tu tiempo deja de ser una moneda de cambio y se convierte en una semilla de libertad. Una historia ilustrativa. Se cuenta de un sabio comerciante que cada día dedicaba una hora a enseñar a sus hijos, una hora a estudiar, una hora a reflexionar y el resto a sus negocios. Un amigo le preguntó: ¿por qué pierdes tanto tiempo en esas cosas, cuando podrías ganar más dinero si trabajaras más horas? El comerciante respondió: el dinero que gano con más horas puede perderse, pero el tiempo que invierto en mis hijos y en mi mente me da una riqueza que nunca se devalúa. Esa visión lo convirtió en un hombre respetado, no solo por su dinero, sino por el legado que dejó. Ejercicio práctico: tu auditoría del tiempo. Durante un día completo, registra cómo usas tus horas: trabajo, redes sociales, descanso, familia, aprendizaje, ocio. Pregúntate: ¿qué actividades me acercan a mi propósito y cuáles solo me roban energía? Haz un plan para reducir lo inútil y aumentar lo valioso. Este simple ejercicio revela fugas de tiempo que, corregidas, pueden liberar horas enteras para lo que realmente importa. ¿Cómo multiplicar tu tiempo? Delegar: no intentes hacerlo todo. El tiempo de otro, bien invertido, te da libertad. Automatizar: usa tecnología, herramientas digitales y sistemas para que las tareas rutinarias no consuman tu vida. Priorizar: haz primero lo importante, no lo urgente. Descansar con propósito: el descanso no es pérdida de tiempo, es inversión en energía para rendir mejor. El Sabbat como símbolo. Dentro de la tradición judía, el Sabbat, día de descanso, es un recordatorio poderoso de que el tiempo es más valioso que la producción constante. Un día completo a la semana se dedica a detenerse, agradecer, reconectar. El mensaje es claro. No todo en la vida es producir dinero, también es necesario producir paz, conexión y propósito. La séptima ley judía de la riqueza nos recuerda que el recurso más importante no es el que guardas en tu bolsillo, sino el que fluye en tu calendario. Quien aprende a administrar su tiempo, administra su vida. Quien lo desperdicia, aunque tenga fortuna, vivirá en pobreza interior. Recuerda siempre: el dinero se recupera, el tiempo, jamás. La verdadera herencia. Un abuelo camina de la mano de su nieto por una calle tranquila. El niño, curioso, le pregunta: abuelo, ¿qué me dejarás cuando seas mayor? El anciano sonríe, toma aire y responde con calma: te dejaré lo mismo que mis padres me dejaron a mí, no solo dinero, sino la sabiduría para que nunca te falte, aunque lo pierdas todo. Ese es el corazón de este viaje: comprender que la verdadera herencia no está en las monedas ni en las propiedades, sino en los principios que guían cómo las usas. El legado invisible. Las generaciones pasan, los imperios caen, las monedas cambian de valor, pero la disciplina, la educación, la diversificación, la generosidad, la comunidad, el emprendimiento y el buen uso del tiempo siguen siendo eternos. Los padres judíos no se limitaban a dejar riqueza, dejaban mentalidad. Y esa mentalidad era como una llave maestra que abría puertas en cualquier lugar y época. Pregúntate: ¿qué estás dejando a quienes vienen detrás de ti? ¿Un poco de dinero que se gastará rápido, o la sabiduría de cómo administrarlo para siempre? El dinero como reflejo de quién eres. A lo largo de este audiolibro hemos repetido una idea central. El dinero no es un fin, es un medio. Si construyes tu vida solo en torno a él, terminarás vacío. Si lo usas como herramienta para crear libertad, ayudar,
crecer y dejar huella, entonces se convierte en una fuerza poderosa. La manera en que administras tu dinero es un espejo de cómo administras tu vida. Y la forma en que enseñas a otros a administrarlo es el reflejo de tu legado. La herencia del ejemplo. Quizás tus hijos no recordarán cuánto ganabas, pero recordarán cómo usabas lo que tenías. Recordarán si fuiste generoso o egoísta. Si trabajaste sin descanso o si supiste estar presente. Si gastaste en apariencias o invertiste en su futuro. El ejemplo es la herencia más fuerte. Se cuenta que un padre, antes de morir, llamó a sus 3 hijos. Les entregó a cada uno una bolsa. 2 de ellas tenían monedas de oro. La tercera, en cambio, contenía libros y un cuaderno lleno de notas. El hijo mayor, con su bolsa de oro, gastó rápido en lujos y pronto se quedó sin nada. El segundo, más cuidadoso, guardó su bolsa, pero el oro perdió valor con los años. El menor, con los libros y las notas, aprendió, emprendió, multiplicó. Y no solo sostuvo a su familia, sino que también ayudó a sus hermanos. El padre sabía que el oro podía acabarse, pero el conocimiento jamás. La verdadera herencia no es lo que acumulas, sino lo que transmites. No es lo que dejas en las manos de tus hijos, sino lo que siembras en su mente y en su corazón. Recuerda siempre. La riqueza material puede perderse, pero la riqueza de la sabiduría se multiplica para siempre. Ahora que has recorrido estas 7 leyes, no se trata de admirarlas desde lejos, sino de aplicarlas en tu propia vida. Empieza con lo que tengas, aunque sea poco. Da un paso hoy, guarda una parte, aprende algo nuevo, ayuda a alguien, cuida tu tiempo, piensa en grande. Porque la prosperidad no llega como un golpe de suerte, se construye, día a día, con principios que no caducan. Y cuando lo hagas, no solo transformarás tu vida, sino también la de quienes te rodean. Ese será tu mayor legado, demostrar que la abundancia es posible, que la libertad es alcanzable y que la verdadera riqueza empieza en la mente y en el corazón. Has llegado al final de este audiolibro, pero este solo es el inicio de tu transformación financiera. Recuerda, la verdadera riqueza comienza en tu mente y en tus hábitos diarios. Si este contenido te inspiró, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal y activar la campanita, porque vienen más audiolibros con secretos, estrategias y reflexiones que pueden cambiar tu vida. No camines solo este camino, únete a nuestra comunidad y sigue aprendiendo cada día a construir tu libertad. Suscríbete hoy, y hagamos crecer juntos tu riqueza y tu propósito.